antes de que se levantara el primer altar, antes de que se desenvainara la primera espada, antes de que el primer grito resonara por los valles de Judá, se hizo el silencio, y en ese silencio, una historia comenzó a desarrollarse. Una historia que la mayoría de la gente tiene demasiado miedo de contar. Pero estás aquí, lo que significa que estás listo para escuchar lo que pocos se atreven a decir. Suscríbete ahora, activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir es más que historia antigua. Es un reflejo del alma del poder, la rebelión y la redención. Abróchate el cinturón. Respira hondo. Esto no es solo una historia. Es un ajuste de cuentas. Solo tenía 12 años. El tipo de niño que todavía se aferra al borde de una manta por la noche, sin saber si la sombra en la esquina es real o solo su mente le juega una mala pasada. Pero ese día, no había lugar para el miedo. Las calles de Jerusalén estaban llenas de silencio, no de celebración. Mientras el aceite goteaba por su frente, ungiéndolo rey, Manasés se quedó paralizado, la piel pálida como la de su madre, los ojos oscuros como el peso que ahora recaía sobre sus hombros. Los sacerdotes susurraban oraciones, sus manos temblaban no por la edad, sino por el presentimiento que se aferraba a la ciudad como humo. En lo profundo del corazón del templo, incluso la llama sagrada parecía parpadear con vacilación. Intentaron enseñarle. Cada mañana, los rollos de la Torá se leían en voz alta en las cámaras reales, relatando las victorias de su padre, los milagros, el ángel que abatió un ejército por amor a los justos. Por la noche, le recordaban las lágrimas de Ezequías, cómo conmovían el cielo mismo. Pero la mirada del niño vagaba, más allá de los muros, hacia las sombras de los patios donde los extranjeros esperaban. Sonreían con dientes demasiado blancos y promesas demasiado dulces. Hablaban de otros dioses, unos que otorgaban un poder más rápido, más control, dioses que no pedían obediencia, sino sangre. Una noche, mientras la ciudad dormía bajo el velo de estrellas, Manasés siguió a uno de ellos. Se deslizaron por las puertas laterales, descendiendo a los barrancos de las afueras de Jerusalén. Allí, ardían hogueras en arboledas ocultas, altares no a Yahvé, sino a Baal, a Asera. El humo era denso, cargado de incienso y engaño. Los cuerpos danzaban. Las voces cantaban nombres que no tenían cabida en la tierra de sus padres. No entendía los rituales, todavía no, pero sintió que algo se agitaba en su interior. No era miedo, sino curiosidad, una atracción hacia lo prohibido, un susurro de que tal vez la grandeza no se encontraba en los pergaminos, sino en los secretos. Joaquín, su antiguo guardián, se enteró y lloró. Le suplicó al niño rey que regresara, que honrara la sangre que construyó el templo ladrillo a ladrillo. No arrojes al polvo lo que tu padre construyó con lágrimas, suplicó. Pero Manasés ya no era un niño, al menos, no a sus propios ojos. El poder lo había tocado. Sabía a vino, intenso y adictivo. Sonrió, no con crueldad, sino con la indiferencia de quien ya ha elegido un camino demasiado oscuro para revertirlo. Al principio, todo empezó sutilmente. Un santuario por aquí, un sacerdote extranjero por allá. Los ancianos alzaron las cejas, pero el miedo les impidió hablar. Entonces los altares se multiplicaron. El nombre de Baal resonó en las calles donde antaño se cantaban los salmos. En el palacio, los bailarines bailaban bajo la luz de la luna, ataviados con colores que no provenían de Jerusalén. Los nobles susurraban sobre nuevas alianzas, sobre progreso, sobre un rey más abierto que sus antepasados. Pero los profetas lo percibieron. El cambio, el peso del silencio que crecía en los cielos. Le advirtieron. Él los silenció. Entonces llegó lo impensable. Un nuevo altar, no en una arboleda escondida, ni fuera de los muros, sino dentro del templo. El mismo lugar sagrado donde la presencia de Dios una vez llenó el aire tan densamente que los sacerdotes no podían soportarlo. Y allí, en el patio, colocaron una estatua, tallada en obsidiana, con los brazos extendidos como si exigiera adoración o sacrificio. Los sacerdotes lloraron, se rasgaron las vestiduras,
Cayeron de rodillas, pero Manasés no se inmutó. Agitó la mano, y los guardias se los llevaron a rastras. A algunos nunca se les volvió a ver. El día del sacrificio, el sol se negó a brillar. No eran solo nubes, era una especie de oscuridad que se instalaba en los huesos. No sonaban las trompetas, no cantaban los coros, solo tambores. Bajo, interminable. Sacerdotes extranjeros se reunieron, cantando en lenguas desconocidas para Judá. Trajeron la ofrenda, y el rey, con una túnica nueva importada de Nínive, observaba. Entre la multitud, Joaquín se puso de pie de nuevo, ya mayor, con los ojos hundidos. Dio un paso al frente una vez más, con las manos en alto y la voz temblorosa, llamando al niño por su nombre, rogándole que regresara. Pero el rey miró a través de él. El cuchillo cayó, la sangre golpeó la piedra, y en ese momento, el velo se rasgó, no en el templo, sino en el alma de la nación. Jerusalén no gritaba, susurraba, con miedo, con dolor, tras ventanas cerradas y puertas selladas. Los justos ya no caminaban a la luz del día. Se escondían en cuevas, reuniéndose de noche para orar en silencio, susurrando nombres que temían pronunciar. Las calles, antes llenas de salmos y la fragancia de las ofrendas, ahora apestaban a carne quemada e incienso extranjero. Y Manasés, antaño un niño tembloroso bajo la corona, ahora caminaba erguido, envuelto en púrpura y oscuridad, rodeado de magos y nigromantes que le prometían poder sobre la vida, la muerte y las estrellas. Él les creyó, o tal vez solo necesitaba creerlo. Isaías lo vio todo. El anciano profeta, con el cabello blanco como la ceniza y la mirada cansada pero aún ardiente, vagaba por los callejones de una ciudad que ya no reconocía. Recordaba visiones de tronos y serafines, el temblor del templo cuando Dios habló una vez. Pero ahora, cada rincón albergaba ídolos, cada puerta contenía maldiciones. Aún así, Isaías se paró en la colina más alta y gritó una última vez: «Jerusalén, vuelve al Dios de tus padres». Pero el pueblo apartó la mirada. Los soldados no. Lo arrastraron por aquellos escalones sagrados, con los pergaminos arrancados de sus manos, y su voz, su advertencia final, fue ahogada por los tambores de guerra. Manasés recurrió a los muertos en busca de consejo. Los hechiceros llenaban sus atrios, sus cánticos serpenteaban en la noche como humo. Los rituales se celebraban en cámaras secretas, bajo la luz de la luna empapada de sangre. Los jardines reales se convirtieron en santuarios de estrellas extranjeras. El rey ya no buscaba la Torá, sino tablas de hierro, grabadas con conocimiento prohibido. Quería el control. El destino mismo se doblegó bajo su trono. Pero los cielos no permanecieron inmóviles. Las cosechas fracasaron. El aire se volvió denso. Los niños se enfermaron y la tierra comenzó a doler. El pueblo susurró lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Dios los había abandonado. Y entonces llegó el valle, Hinón. Antaño un valle de verdor, ahora un horno de horror. Manasés ordenó erigir la estatua de Moloch, de bronce y monstruosa, con los brazos extendidos sobre llamas incandescentes. Se convocó a la gente, tanto a nobles como a sacerdotes. Resistirse significaba la muerte. Uno a uno los niños fueron traídos. Bebés, niños pequeños. Las madres gritaban, arañando la tierra, sus gritos ahogados por tambores que se negaban a detenerse. El pueblo observaba, no con asombro, sino con los ojos destrozados. ¿Y el rey? Se sentó y observó cómo el fuego se elevaba, inexpresivo, distante, como si el precio del poder le hubiera quemado el alma. Entonces, cuando parecía que Jerusalén ya no podía hundirse más, apareció una figura desconocida, sin título, sin linaje, sin ejército, solo fuego en sus ojos y trueno en su voz. La gente lo llamó loco, pero sus palabras rompieron el silencio como un rayo. «Este es el templo del Señor. Manasés, tus días están contados». Lo gritó no en secreto, sino desde el mismo altar profanado, mientras los sacerdotes de Baal se congelaban y la multitud jadeaba. Y por un instante, solo un suspiro, el tiempo se detuvo. Pero Manasés respondió con burla, luego con furia.
El profeta fue apresado, ejecutado frente al altar, otra voz silenciada, otro grito engullido por el humo, y sin embargo, el silencio se alteró. No era el silencio de un Dios muerto, sino el silencio de una tormenta que se avecinaba tras las colinas. Algo se agitó, no en palacios ni templos, sino en cuevas, en cenizas, en salas de oración no más grandes que una celda. Los fieles, aquellos que aún recordaban al Dios de Abraham, susurraron una vez más. Las palabras llegaron temblorosas al principio, pero se elevaron. Aún ve, aún oye. Manasés celebró su victoria, convencido de haber conquistado el cielo mismo. Pero los cielos no se habían rendido. El juicio solo había estado esperando. Profanó el Sancta Sanctorum, el santuario interior, donde antes solo el sumo sacerdote se atrevía a entrar, ahora profanado por una estatua de Astarte, diosa de la lujuria, la guerra y las estrellas, llevada bajo velo y silencio, colocada en el centro donde una vez reposó el arca. No cayó ningún rayo, no hubo terremoto, pero algo en el aire cambió. Una presión, pesada, invisible. Jerusalén contuvo la respiración. Entonces llegó la decadencia. El agua se secó. Los campos se marchitaron. La enfermedad se extendió como una sombra por cada distrito. Ni siquiera los magos pudieron sonreír. Habían invocado dioses, pero no pudieron contener el juicio. Tras el trono, los rumores crecían. Generales, príncipes, incluso sacerdotes que antaño juraron lealtad al rey, ahora hablaban en secreto. Habían visto a Judá pudrirse desde dentro. Se habían doblegado por el miedo, pero ahora temían algo mucho mayor: la ira divina. Las señales estaban por todas partes: peste, hambre, presagios en las estrellas. Y pronto lo supieron. Manasés no había conquistado Judá, la había maldecido. Y un rey maldecido no podía reinar. Y así vino, no de un ejército extranjero, ni del fuego del cielo, sino de dentro, de sus propios hombres, de sus guardias de confianza. Lo traicionaron, lo encadenaron, lo arrancaron del trono, no con honor ni con dignidad, sino como a un criminal. El otrora divino rey fue arrojado al suelo y el pueblo observó. Esta vez nadie lloró, nadie vitoreó, solo silencio. Un silencio diferente, un silencio cargado con el peso de la justicia que finalmente llegaba. Y así, desde una corona bañada en inocencia hasta un reino sumido en el silencio, hemos recorrido el ascenso, la rebelión y el precio de olvidar al Dios que todo lo ve. Si esta historia te conmovió, no dejes que se apague. Suscríbete al canal y sigue a Jesús con el fuego de quienes aún se atreven a creer, incluso en la oscuridad. Soy Oliver y cuento estas historias porque he visto lo que sucede cuando se entierra la verdad y lo que es posible cuando vuelve a salir a la luz. Mantente cerca, sé fuerte. Hasta la próxima. Gracia y paz a tu alma.